Hermanos, mientras salen los niños, les voy a pedir que busquen 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Cuando lo tengan, por favor de indicarlo con amén. Primera de Timoteo 4:12. A la cuenta de 3 vamos a darle lectura, hermanos. 1, 2, 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, les invito a que me acompañen a orar. Señor Padre Santo que estás en el cielo, gracias por este día, gracias porque me permites estar aquí, Señor, y permite que los hermanos que están aquí tengan sus corazones dispuestos a escucharme y que tú puedas hablar a través de mí, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, yo les voy a hablar de la responsabilidad del joven cristiano. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Otras versiones que yo busqué, dice que nadie te menosprecie por ser joven. La gente habla de que la juventud es la fuerza del mañana, cuando la verdad los jóvenes somos el presente. Aunque es verdad que Caleb conquistó Hebrón a los 80 años, también es muy cierto que es mejor darle nuestra juventud a Dios, que es el momento en el que tenemos más fuerza para servir y para dar lo mejor. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con la subvaloración a la juventud, debido a la imagen que todos tienen de que los jóvenes somos unos irresponsables, que somos unos tontos, que no pensamos al actuar, que somos flojos y que perdemos el tiempo y no valemos la pena. En las escuelas constantemente se nos inculca que no copiemos y que no hagamos trampa. Ponen nuestros asientos a 10 metros de distancia entre los alumnos a la hora de presentar un examen, porque suponen que todos copiaremos. Esto pasa algunas veces hasta en la universidad. En los retenes por las carreteras es más probable que detengan a un grupo de jóvenes para ser revisado que detengan a un grupo de adultos. Vivimos bajo un paradigma falso. La edad da madurez. Esto es falso porque existen adultos de 40 años que siguen teniendo en su mente 15 o 16. Mujeres casi de 50 años que siguen hablando solamente de ropa, zapatos, pinturas y productos para verse más jóvenes. Adultos mayores que solo tienen en la mente que el dinero es lo primordial. Hablan de coches, productos electrónicos y además alardean que tienen un nuevo teléfono celular, el cual ni siquiera saben usar completamente, pero que lo presumen como si ellos fueran los inventores. Estos pensamientos ridículos y arcaicos en adultos demuestran claramente que la edad no da madurez y por lo tanto no tienen por qué ser el estereotipo que todos piensan. Les daré ahora algunos ejemplos de personas que en su juventud hicieron cosas grandes. Mark Zuckerberg salió de la Universidad de Harvard a los 20 para crear Facebook y ahora tiene una fortuna de $9.400 millones. Albert Einstein era muy malo con las matemáticas, obviamente todos lo conocemos, y sus maestros en la preparatoria creían que no tenía futuro con las matemáticas. Steve Jobs, cuando era joven, fue despedido de su propia compañía, para luego crear Pixar y la primera película animada, Toy Story. Walt Disney, él fue despedido a los 20 años del periódico de Kansas, porque según ellos no tenía imaginación, pero luego demostró lo contrario. Habrá muchos ejemplos más, pero creo que he llegado ya al punto. Los jóvenes somos el potencial y la influencia presente.
pero es muy común que se nos menosprecie por nuestra juventud porque hemos dado la imagen de que los jóvenes somos sinónimo de anarquía, irresponsabilidad, irrelevancia y desorden. Pablo sabía de este problema y por eso decidió escribirle una carta a Timoteo, su joven discípulo. Sabía que él tenía la responsabilidad de ser líder con la gente que lo rodeaba. Y debido a eso, los jóvenes hoy debemos ser muy cuidadosos con nuestra conducta. En el pasaje que estaremos estudiando hoy hay ciertas responsabilidades y cualidades de las que yo les quiero hablar. Estas responsabilidades y conducta, si cada joven las tomara en cuenta y las pusiera en práctica, cambiaría completamente la forma en que los jóvenes son vistos en la actualidad. Por eso, empecemos con la primera de las características. Punto número 1. Debe ser ejemplo en palabra, es decir, en lo que se habla. A veces las palabras que expresamos y decimos son en sentido general, la expresión del pensamiento y corazón humano. Pero Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serán condenados. O sea que lo que nosotros hablamos es lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Ahora les pondré un ejemplo. Si tenemos un vaso lleno de agua y yo lo empiezo a golpear, obviamente va a tirar agua, porque como dije, está lleno de agua, no puede tirar coca, ni jugo, ni ninguna otra cosa. Así mismo es con nosotros. Cuando estamos en una situación de presión, no podemos decir otra cosa que no esté dentro de nosotros mismos. Ahora veamos cómo las palabras afectan positiva o negativamente. Veamos la primera. Se muestra en Tito 2:8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Al hablar de nosotros y no poder comprobarlo, se avergonzarán. No tendrán nada que criticarnos. Además, recuerden que es una gracias, hermano. Además, recuerden que es una bienaventuranza cuando hablan mal de nosotros mintiendo. También negativamente, que se muestra en 1 Corintios 15:33 y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto se refiere a palabras groseras, a palabras de doble sentido, chistes y cualquier otro tipo de palabras de ese tipo. El apóstol Juan dice por qué algunos jóvenes hablan así. Ellos son del mundo y por eso hablan al mundo, y el mundo los oye. No se puede hablar cosas vanas sin que tengan efecto alguno en nuestra vida. Lo que confesamos hoy determina nuestra vida mañana. Por ejemplo, las personas que tienen hijos y les dicen cosas a sus hijos como tontos o burros, no sirven para nada, y pueden ver cómo afecta a su vida y lo que creen después de ellos mismos. Por esta razón, las palabras deben ser constructivas. Esto se muestra en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No importa que tengas poco o mucho vocabulario, pero ese que tengamos, que sea de utilidad para los cristianos y para los no cristianos. El punto número 2. Debemos ser ejemplo en conducta, es decir, en lo que hacemos. Está hablando de la manera en que nos conducimos en la vida cotidianamente, el andar cristiano, como lo hacemos en la vida normal y natural. Primero, un autoexamen de nuestra conducta se encuentra en Efesios 5 del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Segundo, el nivel de nuestra conducta. Una buena forma de medir el nivel de nuestra conducta se encuentra en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno, como corresponde, como se merece, se refiere el versículo del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nuestra conducta también tiene un propósito. La Biblia dice, vosotros sois, no dice podéis ser o debería ser, la sal de la tierra, no de tu rancho, de tu colonia o de tu ciudad, sino de todo el mundo. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal tiene contacto con el polvo, es decir, si se contamina, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El cristiano no debe absorber el sistema del mundo. Nosotros no debemos ser idénticos, debemos marcar una diferencia. Punto número 3. Debe ser ejemplo en amor. El amor es la prueba de un verdadero cristiano. Se muestra en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nótese que no dice si tenemos conocimiento, si seguimos la sana doctrina, si oramos continuamente, No me malentiendan, todo esto es importante, pero lo que se trata aquí es si existe amor entre los cristianos. La prueba de que un cristiano es verdaderamente cristiano es si tiene el amor que dice la Biblia. El amor solo se puede ver por hechos. Puedes decir que amas, pero si no lo demuestras, no tienes amor. En esto en 1 de Juan 3, 16, 18 da un ejemplo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El amor es la solución a los males. Y ahora les mencionaré un versículo clásico cuando hablamos de amor. Recordémoslo. 1 Corintios 13, 4, 8. El primer versículo dice, el amor es sufrido, es decir, lento para enojarse. Esto va dirigido a los jóvenes cerillos que nos encendemos rápido por cualquier cosa y perdemos el control. El amor es benigno, es decir, compasivo. Esto va dirigido a los jóvenes que carecemos de sensibilidad del problema ajeno y vivimos solos en nuestro propio mundo. El amor no tiene envidia, es decir, no tiene celos. Esto va para los jóvenes que celamos todo y queremos tener todo lo que tienen los demás, aún sin necesitarlo. El amor no es jactancioso, es decir, no es presumido. Esto se dirige a los que hablamos y alardeamos de cosas o logros que tenemos, olvidándonos del dador de la vida que es Dios. El amor no se envanece, es decir, no se hincha. Esto va dirigido a los jóvenes que tienen más alto concepto de sí mismo y vamos como pavos reales extendiendo las alas como si mereciéramos toda la atención. El amor no hace nada indebido, es decir, no es descortés. Esto es para los jóvenes que carecen de amabilidad y de buen humor hacia su prójimo. El amor no busca lo suyo, es decir,
no es egoísta. Esto va dirigido para el joven Yoyo, que solo piensa en el mismo: yo quiero, yo tengo, mime conmigo. El amor no se irrita, es decir, no se enoja. Esto va para los jóvenes que tienen serios problemas con su temperamento. El amor no guarda rencor, es decir, no revive el pasado, como muchos jóvenes que dicen perdonar, pero no olvidan y en cualquier momento sacan a relucir lo que les han hecho en el pasado. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, se pone triste cuando se hacen cosas malas y se alegra cuando se hacen cosas buenas. Esto implica que no solo nos involucramos en cosas malas, sino también nunca consintamos mientras otros hacen cosas malas. El amor todo lo sufre, es decir, todo lo cubre. Si tu amor se acaba cuando te hacen daño, tu amor no es el amor que dice la Biblia. El amor de la Biblia sufre y cubre el sufrimiento. El amor todo lo cree, es decir, siempre confía. Esto va dirigido a personas que desconfían hasta de su propia sombra. El amor te hace creer y ser una persona desconfiada. El amor todo lo espera, es decir, mantiene viva la esperanza. Si eres un joven que espera siempre lo peor de los demás y muy pesimista, el amor verdadero te hace ser y esperar lo mejor. El amor todo lo soporta, es decir, todo lo aguanta. Para los jóvenes impacientes que no soportan la prueba o que no esperan el tiempo de Dios, el amor nos da la capacidad de soportar cualquier cosa. El amor nunca deja de ser, es decir, nunca falla. Por último, este amor permanece a través del fuego de la prueba y no se acaba por nada. Esto abarca todo lo anterior, pero Pablo recalca que este tipo de amor es tan poderoso que nunca deja de existir. ¿Te sentiste identificado con alguno de estos? ¿O qué parte de las características de amor te hacen falta? Punto número 4. Debes ser ejemplo en espíritu, es decir, en lo que expresas. Probablemente Pablo esté hablando de la actitud del joven en general. Pero ¿qué es la actitud? Veamos primero cuál es la definición de actitud. Disposición de ánimo manifestada de algún modo, con vista, manos, posición del cuerpo, la expresión de la cara. La actitud es una elección mental. Tú decides en la mente qué actitud tomar frente a las circunstancias que te rodean. Nadie puede hacer que te sientas mal sin tu consentimiento. Las circunstancias son influyentes, pero no determinantes. Nuestro tamaño como personas se determina con el tamaño de la circunstancia que nos hace caer. Es decir, si por algo pequeño y tonto caemos en una mala actitud, entonces nosotros somos pequeños y tontos. Son algunos ejemplos de personas que tuvieron una actitud positiva ante las situaciones negativas. Fueron los siguientes. Pablo y Silas tomaron una actitud de gozo en la prisión. Recordemos que ellos estaban en la prisión y mientras estaban ahí ellos estaban cantando y alabando. Se ve en Hechos 16, 25, 28. Los hermanos de Macedonia mostraron una actitud generosa pese a lo poco que tenían. Segunda de Corintios 8, del 1 al 2. Esteban y Jesús tomaron una actitud perdonadora, libre de rencor. Se encuentra en Lucas 23, 34 y en Hechos 7, 60. Se dice que no es tanto lo que nos sucede, sino en la forma en que respondemos. ¿Tienes una actitud positiva o negativa? Pero ¿cómo alimentamos nuestra actitud positiva? Se puede ver en este pasaje de la Biblia. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, es decir, lo real, lo que tiene sustancia, lo que es conforme a los hechos y a la realidad, todo lo honesto, es decir, todo lo serio, lo honrado, sin doblez, que sea de una sola pieza. Todo lo justo, es decir, todo lo recto, lo que sea de acuerdo a la regla o derecho. Todo lo puro, es decir, todo lo que está libre de contaminación e impurezas. Todo lo amable, es decir, todo lo afectuoso. Se refiere a todo aquello que suscite amor, todo lo que es de buen nombre. Es decir, todo lo que sea de buena reputación
elogiable. Si hay virtud alguna, es decir, la excelencia moral o la conducta basada en un sistema de valores. Si algo digno de alabanza, es decir, de elogio, de aprobación, en esto pensar. Recuerden el vaso. Si nosotros llenamos el vaso de cosas positivas, saldrán cosas positivas. Punto número 5. Debe ser ejemplo en fe, es decir, en lo que crees. La fe es la base o fundamento sobre la cual descansa y es edificada la vida cristiana. Se ha dicho que la fe es la base del cristianismo, pues la Iglesia es una comunidad de fe. La fe es una actitud de confianza en Dios, entre tanto que la fidelidad es una cualidad de la conducta que permite que otros tengan confianza en nosotros. Hablemos de la fe. Fe en la existencia de Dios. Se muestra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El joven cristiano debe ser ejemplo en la fe y en la existencia de Dios. Nada ni nadie lo debe hacer titubear. Fe en las promesas de Dios. En Hebreos 11:1. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Se mencionan dos conceptos. El primero, estar ciertos o seguros de lo que esperamos, como la segunda venida de Cristo y la recompensa en el cielo. El segundo es estar convencidos de las cosas que no vemos, como los ángeles esperando Dios, la vida eterna. El joven cristiano debe estar convencido de que Dios le dará lo que ha prometido. Fe en la palabra de Dios. Se muestra en Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El joven cristiano debe estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios y es la mejor guía para el hombre. Punto número 6. Debe ser ejemplo en pureza, es decir, en lo que piensas. Digo lo que piensas porque todo empieza en la mente. Primero son tus pensamientos, luego actitudes, luego acciones y luego resultados. Pureza significa castidad, que excluye toda impureza de espíritu, estilo o actuación. No debemos confundir pureza con virginidad. Aún los casados deben ser puros. Debemos, nosotros los jóvenes, huir de las pasiones juveniles. Debemos abstenernos de los deseos carnales. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos andar en el Espíritu. Debemos pensar en las cosas buenas. Debemos tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. La Biblia debe ser la norma de moralidad para nuestra vida y no las modas del mundo. Muchos hermanos piensan que la santidad es como una línea. Del lado derecho somos santos y del lado izquierdo no somos santos. Esta forma de ver la santidad nos lleva a cometer errores, como caminar con un pie sobre la línea que divide la santidad y la no santidad. De repente soy santo y de repente no. Más bien la santidad es como una flecha, como un vector que tiene fuerza y dirección, ímpetu. Esta flecha o vector debe tener dirección opuesta a la impureza y debemos esforzarnos por ir en contra, viajar hacia la santidad y en contra de la impureza. No podemos estar estáticos. O caminamos contra la corriente o nos dejamos llevar por ella. Para finalizar, recordemos que nuestro hablar y el comportamiento
debe ser el mismo que usamos con nuestros amigos cristianos. Debemos ser ejemplo en la manera de mostrar amor y en la forma en que respondemos a las situaciones, mostrando lo que creemos, o sea, que somos cristianos.